Bueno, muy buen día para todos. Qué rico volverlo a tener en esta nueva semana. ¿Cómo les fue con la actividad asincrónica? Cuéntenme, ¿qué inconvenientes tuvieron? ¿Cómo les pareció? Sí. Aló, Natalia iba a contar. ¿Alguien quiere decirme o todos están calladitos? Voy a seguir arrullando. Bueno, miremosla entonces Profe, acá. Señora, pues a mí dígame. me parece una actividad para reflexionar sobre el uso que le estamos dando al agua. Bueno, ¿tuviste complicación, Juliana, para el mapa mental? No, señor, pues en mi colegio siempre hacíamos, entonces fue fácil. Ok, qué bien, qué bien. ¿Y cómo te pareció el ejercicio del audio y el ensayo? A veces me enredo mucho porque me enredo mucho hablando, a veces como que gagueo, entonces es maluco al pasarlo al Word porque queda como todo chistoso, pero pues ya uno lo corrige y lo organiza. Bueno, lo importante de todo esto es que ustedes van cogiendo el ritmo y cada vez lo van a mejorar. Y sin darse cuenta, les va a servir muchísimo a lo largo de la carrera. Estoy totalmente seguro, ¿viste? Bueno, Sí, vamos a echar, profe, ayuda mucho. vamos a echar una miradita cómo estamos en las tareas. Vamos a mirarlo. Aquí en el foro, porque es importante ahorrar agua en hogares. Hay 9 personas que no han entregado respuesta al foro. Ojo con eso, mira, ahí les voy a mostrar para que si están ahí, para que se pongan al día. Mm, ok, eso es la del foro. El cuestionario, faltan 7. Ahí están las personas que hacen falta. Mm, el cuestionario. Ok, Profe, no está señor. compartiendo pantalla. Perdón, sí, sí, es que se me olvidó. Me disculpan. Voy a compartirles pantalla. Ahora sí, vamos a mirarlo nuevamente. Les decíamos el foro. Estas son la pregunta. A ver, vale. Esta es la respuesta de aquellas personas que han esto. Estas son las respuestas de las personas y las que hace falta son las que están aquí en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Para que los tengan en cuenta. Lo vemos, miramos el cuestionario, igual, aquí están, faltan 7 personas, las 7 personas son estas. El cuestionario, esta es la búsqueda booleana. ¿Cómo les pareció la búsqueda booleana? ¿Tuvieron complicación? ¿Alguien que responda? No, profe. ¿Sí les gustó cómo se empieza a buscar bibliografía a través de búsquedas booleanas? Sí, profe, es mucho más fácil así para no estar pues buscando el formato de cómo hacerlas. Ok, esto les va a servir igualmente, o sea, cada herramienta que nosotros vamos aprendiendo y si la seguimos utilizando les va a servir muchísimo cuando ustedes hagan trabajos. ¿Por qué? Porque esto les da un sustento. Uno al empezar a buscar y darse cuenta de los resúmenes, uno tiene un tema específico que tiene que trabajar. Entonces, al buscar documentación y que ustedes empiecen a utilizar búsquedas booleanas, pues les va a permitir reforzar esos documentos, darles una dimensión mucho mayor y obviamente les va a permitir que digamos, los resultados sean cada vez mucho mejores. Bueno, ahí está lo de la búsqueda booleana. Aquí está la elaboración del mapa, de los mapas. Ahora vamos a ver aquí uno. Sí, mire, ahí lo alcanzan a observar. No me voy a detener para no, porque hay que aprovechar, pero miremos a ver así.
Vemos aquí, este no lo ha entregado, este tampoco. Este, mire, su mapa. Otro su mapa. Hay unos más trabajados que otros, que bien. ¿Qué es lo que nos ayuda los mapas mentales? Nos ayuda a aclarar ideas, nos ayuda a tener, digamos, una visión mucho más práctica de las cosas. Mira, hace falta 11 en los audios y videos. Vamos a abrir aquí por aquí uno, que veamos. Es decir, tiene el audio y tiene el ensayo, muy bien. Entonces, esto lo que permite en términos prácticos es ir dándonos cuenta de que en la práctica lo que nosotros tenemos son elementos y herramientas que podemos ir utilizando a medida de que vayamos avanzando en nuestra asignatura. ¿Ven la presentación? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Ok, acuérdense que es importante que me respondan porque pues yo abro toda la presentación y no me estoy dando cuenta si estamos conectados y a veces se cae la señal. Entonces, por favor, me van diciendo y en caso tal me escriben al WhatsApp o me hacen una llamadita para cambiar y colocar el plan B, que es el plan de datos. Hoy entramos al segundo capítulo de nuestra materia, que es la creatividad. La primera es la conocimiento o el megaconocimiento, es mirar cómo aprendemos. Creo que hicimos una serie de ejercicios bien interesantes, entendimos que hay que hacer preguntas, que las preguntas son fundamentales para poder desarrollar el pensamiento, la creatividad y poder trabajar muchos de los elementos que se tienen. ¿Sí? Y lo importante de todo esto es establecer cómo generamos herramientas que nos permitan de alguna forma poder ir avanzando en el conocimiento. Entonces terminamos con la construcción de mapas mentales, hicimos búsquedas booleanas, aprendimos a hacer ejercicios escritos de manera muy sencilla. Sí, nos hicimos preguntas y estamos trabajando en un problema específico que es el consumo excesivo de agua potable en los hogares. Entonces, de ahí la importancia de tener eso claro, porque vamos a entrar a avanzar en el segundo capítulo. El segundo capítulo es el concepto de creatividad. Nos surgen preguntas como qué es la creatividad, cómo se desarrolla la creatividad, qué ventajas tiene la creatividad, cómo se manifiesta el proceso creativo. Entonces, a partir de allí, pues vamos a ver lo que quedamos en la clase pasada. Entonces nosotros planteamos un problema, que fue lo que ya dije, el uso excesivo de agua potable en los hogares. De ahí vinimos estudiando elementos dados, hicimos búsquedas booleanas, nos hicimos interrogantes, observamos en nuestra casa cuáles son los usos del agua y vimos si en algunos están excediendo. Y entramos a la visión creativa, a ver cómo creamos algo, cómo de alguna forma empezamos a diseñar elementos que nos van a permitir a nosotros poder emprender o comenzar una acción para adaptarla e innovarla. Entonces, vamos en un camino que nos ha permitido en términos prácticos aprender, ¿sí? Procesos y que es a lo largo de nuestra carrera lo que se va a dar, que es ver problemas y a partir de aquí mirar cómo planteamos. Vimos que había un razonamiento lógico, que ese razonamiento lógico me generaban preguntas y a partir de allí creaba un mapa mental que me iba a ayudar de alguna forma a tener una visión mucho más clara de lo que hoy es el consumo de agua en los hogares, digamos, del municipio de Pereira. Entonces, vamos a la primera pregunta, ¿qué es la creatividad? Entonces, uno lo primero que hace es ir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es, digamos, donde en términos prácticos nos permite de alguna forma ver todas las acepciones que de alguna manera tiene cada una de las palabras. Entonces, consultamos qué es la creatividad y establece que es la facultad de crear. O sea, es algo intrínseco que permite de alguna forma crear. Y eso es lo que vemos a lo largo de la vida cuando vamos en un proceso creciente. O sea, somos muy creativos o creamos. Cuando somos niños nos imaginamos, creamos juegos, creamos situaciones que en la mayoría de los casos nos permite de alguna forma salir adelante, ver resultados, conocer las cosas y eso es lo importante de esa facultad de crear.
también establece que es la capacidad de creación, o sea, es, digamos, el conocimiento que yo tengo y cómo eso me va a permitir evidenciar claramente, crear y crear cosas. Y definir también qué es crear. Entonces es producir algo de la nada, es establecer, fundar, introducir por primera vez una cosa, hacer nacer o darle vida en sentido figurado a algo, instituir un nuevo empleo o dignidad. Entonces, estos dos elementos son la razón de ser que nos va a permitir de alguna forma empezar a crear algo de la nada, empezar a establecer o a fundar algo, a generar elementos que nos van a ayudar a comprender, entender y aprender las cosas para poder explicarlas y en muchos de los casos mostrar resultados de algo nuevo, de un trabajo, de una tarea, de una actividad, de cualquier proceso. Entonces, la creatividad juega un papel muy importante dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, porque de alguna forma es lo que nos va a permitir digamos, poder desarrollar ese pensamiento lógico al tener varias estrategias, varias formas de poder desarrollar una idea. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, claro, señor. profe. Sí, señor. Ok. Creatividad sea una definición. Hay dos elementos que son fundamentales. El primero es cuando tomo objetos existentes o ideas ya existentes y le genero una transformación. Entonces, por ejemplo, en términos prácticos, uno podía a través de ver, digamos, una prensa y a partir de esa prensa plantearle nuevas ideas. En términos prácticos, esa prensa me puede generar a mí, digamos, una forma de mejorar o de crear piezas, una forma de asegurar y abrir determinados elementos. Entonces, yo le voy creando nuevos usos y esa es una forma de evidenciar la creatividad. Cuando tú tienes la capacidad de ver algo y a partir de allí poder intuir cómo puedes generar nuevas cosas a partir de allí. Entonces, es una forma de creatividad. Y la otra es cuando surgen de ideas nuevas, o sea, que yo veo un problema y a partir de allí planteo una idea, genero estrategias, genero formas de ver cómo se soluciona eso y a partir de allí empiezo a crear. Entonces, generalmente existen esas dos. Uno cuando niño lo que hace es aprender de lo que observa, o sea, ver las cosas, pero a partir de allí es que empieza a modificar las cosas y a empezar a generar una visión mucho más complementaria o llamémosla un poco más amplia de lo que son las cosas. Ya en las edades más maduras, ya cuando uno está joven, cuando tiene un bagaje y un conocimiento, empieza a tener cosas nuevas y a crear determinados elementos que le van a permitir, obviamente, aportar mucho más en el conocimiento y en los problemas y en los retos cotidianos que la vida le da. ¿Cómo surge o, digamos, cuáles son las necesidades de la creatividad? Uno es la motivación. Esa motivación, ¿qué es? Es querer crear cosas, querer plantear estrategias. Hay personas que definitivamente no les surge nada, o por lo menos les han cercenado, les han, digamos, les han generado una actitud negativa hacia la creación, obviamente, ¿por qué? Por el modelo cultural o el patrón social en el cual han vivido, que en muchos de los casos no es el más adecuado para experimentar y generar cosas. Entonces, hay personas que no se motivan a crear cosas, sencillamente uno tiene que decirle qué tiene que hacer. Entonces, alguna vez me acuerdo que estaba en Nariño dictando una clase y alguien le dijo a otro, pero es que usted tiene que pensar, entonces, o a usted lo contrataron con pienso o sin pienso. Entonces, ese pensar es eso, es un poco generar la posibilidad de abrir estrategias, de abrir oportunidades, abrir caminos, pero debe estar uno motivado para hacerlo. ¿Y cómo se motiva? Pues obviamente es algo, un sentimiento, un sentir interno que le va a permitir a uno ir creando cosas, ir observando. Y eso está muy pegado a qué?
al deseo de responder preguntas, al deseo de dar respuestas a los problemas, al deseo de evidenciar que existen inquietudes y que esas inquietudes de alguna forma se tienen que resolver. Entonces, un poco es eso, el preguntarnos nos va a ayudar a que, de alguna forma, a motivarnos. En la motivación está gran parte de lo que es la creatividad. Después viene ¿qué? El conocimiento, ya lo estamos haciendo. Miren, en términos prácticos, nosotros pusimos un problema para muchos de pronto sin sentido, para otros empezamos a generar un nivel de conciencia en nuestros hogares, pero ¿qué hemos empezado a hacer? Empezamos a hacer búsquedas booleanas, empezamos a ver documentos, y esto ¿qué nos ha permitido? Empezar a conocer del tema y a partir de allí plantear ideas, y estoy completamente seguro que cuando ustedes están leyendo, están mirando y dicen, ay, yo puedo hacer esto en mi casa para ahorrar el consumo de agua. Entonces, ese conocimiento les va a generar iniciativas, le va a generar ideas, y esas iniciativas y esas ideas se pueden canalizar en estrategias. ¿Para qué? Para dar resultados. Y esas estrategias o esa forma de ver esas situaciones, esas ideas, es lo que se denomina creatividad. Oportunidades, claro. ¿Qué es lo que uno ve? Uno ve un problema y tiene que entender que ese problema es una oportunidad. ¿Para qué? Pues obviamente para resolver ese problema. Y ahí es donde está el mayor, digamos, la mayor posibilidad de crear. Cuando uno ve en los problemas oportunidades, y ustedes que son ingeniosos, son ingenieros, son personas que de alguna forma van a estar a lo largo de la vida llenos de problemas, pues obviamente tienen que ver que esos problemas son una oportunidad. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas, para dar beneficios a aquellas personas que necesitan algo, para crear cosas, para imaginar y crear cosas. Entonces, ustedes tienen que tener esto y verlo como siempre como una oportunidad. Estilo de creatividad. Entonces existen varios estilos, pero en términos prácticos lo que uno hace es tener ideas, y esas ideas muchos les surgen digamos, de la imaginación, o sea, ven muchos más allá. Otros tienen que de alguna forma consultar, leer, hacer lluvia de ideas, buscar elementos que les permitan resolverlo. Pero lo importante de todo es eso, es tener como esa motivación que los lleve a que siempre esté surgiendo esa creatividad, esa imaginación para sacar adelante las cosas. Coraje para ser creativo. Obviamente, en una sociedad como la que nosotros vivimos, a veces la creatividad es tachada como, digamos, aquellas personas que se les ocurre, preguntan. Entonces, en muchos de los casos, nuestros modelos culturales están dados a que la gente no pregunte, no cree, no modifique las cosas, y esto pues ha generado que en muchos de los casos las personas pierdan esa oportunidad para crear. Entonces, uno debe tener una fuerza interna que lo lleve a qué, a crear, a que en todo momento existen distintas formas de ver las cosas, y esas personas que son, digamos, que tienen coraje para poder ser creativos, son las personas que siempre van a estar a la vanguardia, ideando y modificando cosas. ¿Para qué? Pues obviamente para mejorar el conocimiento, para solucionar problemas, para crear, digamos, beneficios a muchas personas. Aceptación de la propia personalidad. En términos prácticos, muchos son extrovertidos, muchos creativos son siempre, digamos, llamémoslo, muy, lo que hoy se le conoce como a los niños que dicen que son hiperactivos. Esa hiperactividad en muchos de los casos está asociada a eso, a la creatividad. ¿Por qué? Porque siempre están pensando cómo hacer cosas nuevas, cómo generar nuevas dinámicas, nuevas situaciones, y esto contribuye de alguna forma a esa creatividad. Coraje para ser diferente, es cierto, o sea, digamos, las personas que de alguna forma crean son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, cada vez que está creando se le está acentuando ese desarrollo de la creatividad, y en la mayoría de los casos siempre está con una idea a flor de piel, o sea, está viendo cosas y dice, esto lo podemos hacer así, esto se puede modificar así, y eso en muchos de los casos incomoda a las personas que en términos prácticos los rodea. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas siempre están cómodas, no quieren modificar nada, y cuando se plantean las modificaciones, pues obviamente son nuevas experiencias que ellos no están dispuestos a dar. Entonces ahí es donde surge nuevamente el coraje. ¿Para qué? Para generar esa diferencia de las personas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Un individuo creativo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? La creatividad en la mayoría de los casos es innata.
O sea, surge de la persona, porque está motivada, porque quiere resolver un problema, porque desea dar un beneficio a una necesidad, por alguna situación dada, le genera a uno la creatividad. Desde ahí surgen esas características individuales que anteriormente veíamos, fuerza, coraje, deseo, ¿sí? Y se tiene que encontrar un ambiente creativo. ¿Para qué? Para que ese proceso creativo se dé y surja un producto. Entonces, en términos prácticos, voy a colocar un elemento dado, pueda que uno no tenga que comer, pero automáticamente, sí, el hambre le puede crear a uno esa necesidad y esa necesidad lo lleva a que de alguna forma uno cree una forma de poder conseguir alimento, busca los elementos propicios, establece como eso y pues obviamente obtiene el alimento. Entonces, en términos prácticos, es algo que este proceso creativo en los individuos es muy innato y de alguna forma siempre busca dar respuestas a sus necesidades, a sus inquietudes, a lo que en términos prácticos uno necesita. Cuando avanza la edad y entra uno a los trabajos, lo que hace es eso, es que ya se colocan situaciones problemáticas y esas situaciones problemáticas le hacen que de alguna forma aflore esa creatividad. Por eso, digamos, en esta materia lo que buscamos en términos prácticos al colocarle un problema es eso, que ustedes de alguna forma le aflore la creatividad. ¿Para qué? Para tratar de dar una solución a una necesidad o una solución a un problema planteado y a partir de allí poder establecer un producto, digamos, que en términos prácticos puede ser cambio de conciencia, educación o mecanismos para qué, para ahorrar esa agua de forma real y a la vez disminuir no solamente los costos que genera el desperdicio de agua, sino también los costos económicos que a la vez puede estar generando ello. El proceso creativo tiene 4 etapas que son fundamentales tenerla. Una es la preparación, la número 1, que la encontramos al lado izquierdo de nuestra pantalla. Al frente tenemos la segunda, que es la imaginación. Abajo tenemos el desarrollo de ese proceso creativo y la cuarta es la acción. Entonces tenemos una preparación, nuestra mente se tiene que preparar, de ahí hay una imaginación, esa imaginación la desarrollamos y una vez desarrollada la ponemos en práctica o le hacemos acción. ¿Cómo se desarrolla eso desde el punto de vista operativo? Entonces, en la primera, la preparación, yo observo cosas, yo estoy observando, ustedes observaron en dónde, cuáles son los usos del agua en su casa, entonces ustedes se dieron cuenta que, en la cocina se utiliza agua, que en el patio se utiliza agua, que en los baños se utiliza agua, que cuando se hace aseo se utiliza agua, y empezamos a darnos cuenta que, digamos, hay mucho consumo de agua y nosotros anteriormente de pronto ni nos interesaba, no nos parecía que fuera algo que tuviéramos que observar. Esa observación me generó un análisis. Ese análisis pudo estar asociado a las preguntas que en términos prácticos se hizo tanto en el foro como en el cuestionario. Entonces, esas preguntas le decían a ustedes, oye, ¿usted sabe cuánto se consume? Oye, ¿usted sabe qué cantidad de agua se está pagando? Oye, entonces esa situación le generó a usted un análisis que de alguna forma lo preparó, le hizo una preparación mental. ¿Para qué? Para imaginar cosas. Esa imaginación lo que hace es generar ideas. Esas ideas puede uno empezar a decir, ¿qué pasaría si yo meto una botella llena de agua o de arena en el tanque? Pues obviamente el volumen de agua disminuye y lo que hace es que se descarga menos cantidad de agua. Entonces ahí ya me están surgiendo ideas. ¿Qué hago si yo en lugar de remojar los platos, coloco un balde o coloco un recipiente y lo lleno de agua y meto los platos ahí? Entonces, puedo ahorrar agua. Entonces, ahí es donde surgen la imaginación y se generan ideas. Esa imaginación es un surgimiento de ideas y ese surgimiento de ideas, pues obviamente le permite a uno a partir de allí plantear lo que en términos prácticos aquí tenemos como una cosecha. Una cosecha es que esas ideas afloradas, ya un poquito, digamos, ideadas, ya las tiene uno claras. ¿Para qué? Para generar una intensificación de esas ideas, y ahí es donde viene el desarrollo. Entonces, lo que hago yo es buscar elementos que me permitan aportar conocimiento y de ese conocimiento generar una dimensión mucho más clara, mucho más precisa de lo que esa idea me da y llego a un proceso de evaluación.
Una vez evalúo, digo, sí, eso puede dar resultado, o puedo decir, no, eso no da resultado, entonces descarto esa y cojo otra. Entonces, ahí en ese desarrollo de ese proceso creativo es que yo estoy tomando ya la decisión de que, de poder, digamos, decidir si voy a hacer esa idea o no la voy a hacer. Entonces, llegué a ese momento y una vez decidido ya que es clara y me va a arrojar un resultado, pues hago una implementación de eso. ¿Para qué? Para vivir, digamos, con ello, o sea, ver el resultado. Y en muchos de los casos puede volver a arrancar el proceso. Entonces, resumiendo, cuatro, digamos, etapas: preparación, imaginación, desarrollo y acción, y a través de allí hay unas actividades que se van dando, como la observación, el análisis, la generación de ideas, la cosecha, la intensificación, la evaluación, la implementación y vivir con ya la situación dada. ¿Hasta ahí es claro? ¿Ese proceso creativo lo entendemos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, Ok. profe. El proceso creativo tiene un resultado, ¿sí? Ese resultado es cambiar una situación, cambiar un problema, mejorar un problema, crear un beneficio. Pero para eso, digamos, ya visto desde el punto de vista creativo, ese proceso se da, digamos, también lo podemos plantear de manera lineal. Es una puesta en acción de algo. Entonces, ¿qué es poner en acción? Es ya lo que nosotros vimos, que ya lo hemos desarrollado, o sea, hemos evaluado y lo hemos puesto en acción. Pero para ponerlo en una acción tenemos que implementar esas ideas, o sea, tenemos que ir a la imaginación, a la generación de esas ideas, pero igualmente tener un equilibrio entre la imaginación y el análisis. Entonces, yo lo que hago es imaginar, plantear ideas, pero analizarlas, y ese análisis lo que me permite a mí es sopesar, equilibrar eso, y a partir de eso hago un pensamiento que puede ser divergente o convergente. Divergente, que pues pueda que la gente no lo entienda, o convergente, que la gente lo entienda en términos prácticos, pero ese pensamiento es lo que me va a permitir de alguna forma tener una visión mucho más creativa de las cosas. Entonces, lo que planteamos es que siempre debemos tratar de imaginar cosas, pues obviamente, ¿para qué? Para generar realidades nuevas, concretas, que de alguna forma den respuesta a la solución que nosotros queremos de un problema dado. Hay una palabra que siempre me ha gustado dentro de este proceso creativo y siempre la traigo a colación: el que tiene imaginación y lo coloco un poco más grande, pero no sabe aprender, es como el que tiene alas, pero no vuela. Y es la verdad. Todos podemos tener imaginación, o sea, podemos tener creatividad, podemos tener que generar ideas para solucionar problemas. Pero si no aprendemos de ello, no la analizamos, no generamos una oportunidad, pues prácticamente es eso, es como tener un ala sin no volar, o sea, perder la oportunidad de poder volar, de poder llegar a las cosas. Entonces, es importante, y es importante resaltarlo, y lo resalto, es que todos tenemos imaginación, pero de esa imaginación tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Apropiándonos de muchas de esas ideas, consultándolas, analizándolas, desarrollándolas, evaluándolas, implementándolas. ¿Para qué? Para ver que definitivamente se da resultados a muchas de las situaciones que nosotros vivimos. Y esto lo que hace es desarrollar el pensamiento creativo, y cuando uno desarrolla el pensamiento creativo, pues le va a dar la oportunidad de ser totalmente diferente a muchas personas. Y en el caso de ustedes como ingenieros de sistemas y computación, la imaginación y la creatividad juegan un papel fundamental dentro del desarrollo profesional. Y de ahí la importancia que hagamos tanto énfasis en esto, en que busquemos la forma de crear, busquemos la forma de idear, busquemos la forma de desarrollar esa imaginación y esa creatividad. ¿Para qué? Para que de alguna forma, cuando lleguen a esas materias de desarrollo, de procesos, pues ustedes tengan creatividades de poder idear nuevas formas y a partir de allí poder arrojar resultados. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Sí, profe. El proceso creativo es un proceso continuo que puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como ustedes lo quieran ver. Entonces vamos a arrancar de arriba hacia abajo. Entonces, uno puede ver una réplica. En muchos de los casos hay algo que no se entiende cuando nos ponían a hacer esos ejercicios repetitivos
repetitivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos se hace, busca esos ejercicios repetitivos? Es que nos apropiemos la mecánica de hacer las cosas. Cuando yo me aprendo esa mecánica, puedo empezar a formular nuevas cosas. ¿Por qué? Porque en términos prácticos yo sé que eso ya se puede hacer así, ya lo entendí, ya lo tengo claro. Entonces lo que hago es decir, ¿qué pasa si yo modifico eso? Entonces lo que hacemos al modificar es generar un cambio. Entonces, por ejemplo, uno entiende que la multiplicación es una suma abreviada y a veces pues, las personas dicen, ¿cómo así que una suma abreviada? Entonces lo que uno veía era que 3 más 3 más 3 daba 9, ¿sí? Y la multiplicación es 3 por 3, o sea, 3 veces el 3. Entonces, y eso da 9. Entonces, lo que se hizo fue que la réplica de la suma buscó encontrar una nueva forma de ver las cosas y de ahí surgió, por ejemplo, la multiplicación. Esa forma simple de ver uno, cómo puedo yo mejorar las situaciones. O sea, siempre voy a tener, digamos, ver esas réplicas como la oportunidad para qué, para poder crear cosas nuevas. Una vez yo puedo crear esas cosas nuevas, que es la formulación, en términos prácticos puedo innovarlas. Y ahí en esa innovación puede tener unos cambios significativos que me van a arrojar, ¿qué? Una visión totalmente diferente. Entonces yo por lo menos en términos prácticos, lo que uno evidencia dentro de la innovación es esos cambios sustantivos que en la práctica me generan un cambio total. Voy a poner un ejemplo. Una innovación fundamental es el correo, que anteriormente lo hacíamos manual, operativo, o sea, la gente tenía que ir una persona a llevar una carta a sus hogares, y con la tecnología lo que vemos es que se innovó. Hoy tenemos que no se necesita llevar un correo, y ese correo lo que genera es consumo de papel, tiempo, mano de obra, etcétera, y lo que vemos es que hoy el Internet genera y permitió ese cambio revolucionario de ahorro de tiempo y dinero. Hoy vemos la correspondencia prácticamente es instantánea. Pero si nos metemos en lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos viviendo es que hubo un acelerado crecimiento del desarrollo tecnológico, y esto fue proceso de la innovación causada por la situación en la que vivimos. Entonces, todo esto evidencia claramente que ese proceso continuo de creatividad se va dando. Entonces, vamos en la innovación y de ahí surgen cosas originales y nuevas. Entonces, lo que uno ve es que en términos prácticos hoy tenemos un sinnúmero de cosas nuevas que en términos prácticos van a hacer transformar todo el comportamiento humano. Ese patrón social y ese modelo cultural que nosotros tenemos está en un proceso de transformación en virtud a qué, a las situaciones cambiantes que estamos viviendo. Y de ahí es donde juega un papel fundamental, un papel importante, la creatividad de los ingenieros de sistemas, que es el momento de gloria en el sentido de que porque se ha presentado una oportunidad inmensa para poder desarrollar lo que nosotros tenemos, creemos y hacemos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. 6 habilidades para el pensamiento creativo. El primero, un juicio controlado. ¿Qué es eso de un juicio controlado? Es sencillamente ver uno cómo se hacen las cosas y generar, ser observador, poder establecer, eso puede cambiar, eso lo puedo modificar, eso puede mejorarse, siempre tener, digamos, dentro de nuestra visión, en el proceso de observación, ver cómo podemos de alguna forma generar cambios. Y eso es algo que ustedes como ingenieros tienen que agudizarlo, ver cómo yo puedo cambiar las cosas, ver cómo yo puedo resolver problemas, ver cómo yo puedo resolver una pregunta. Y ahí es donde está ese juicio controlado de poder uno, en términos prácticos, las respuestas, construirlas al interior, tener nuevas ideas para poderlas desarrollar. Segundo elemento que es fundamental, segunda habilidad, es hacer preguntas. Lo hemos planteado incansablemente, llevamos ya varias clases hablando de eso. El hacer preguntas nos permite darnos respuestas, y esas respuestas juegan un papel fundamental porque ahí nos surgen ideas, y esas ideas nos van a permitir de alguna forma poder crear cosas nuevas, poder desarrollar estrategias, poder ver caminos diferentes. Desde ahí las preguntas juegan un papel fundamental. Y eso tiene que volverse un hábito de ustedes. ¿Por qué esto?
¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Siempre generar un proceso de preguntas, porque eso va a conllevar un cambio de cosas. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Que está llegando Profe. WhatsApp, señor. Bueno, cambiar las perspectivas. Es eso lo que veía yo. Ustedes pueden ver y siempre les van a ver, uno de los problemas que tienen las universidades es eso, es que nosotros les mostramos un camino. El tema fundamental es que no le estamos mostrando el universo, lo estamos direccionando. Entonces, lo que hay que ver es cómo puedo yo cambiar esas perspectivas a veces retrógradas que tenemos algunos de nosotros. Nosotros aportamos ideas en un camino, pero de ahí juega un papel fundamental la posibilidad de que ustedes tengan una visión holística, una visión amplia, y empezar a cambiar esas perspectivas y esos paradigmas que en muchos de los casos ya son obsoletos, ya los evidenciamos, ya estamos dándonos cuenta de que hay un proceso cambiante donde juegan ustedes un papel fundamental y esencial. Entonces, ahí eso es una de las habilidades que hay en el pensamiento creativo, generar una visión mucho más amplia, mucho más generosa de poder construir estrategias nuevas. Ampliar los límites, o sea, no dejarse con solamente lo que nosotros le aportamos. Siempre busquen algo más, generen opciones de consultar. Por eso yo molesto mucho con lo que son las búsquedas booleanas, porque eso me permite a mí ver otras formas de ver las cosas. Cuando uno ve documentos y empiezan a comparar, uno se da cuenta que las formas de ver los problemas, las personas tienen distintas formas de verlo y cada forma de ver genera ideas nuevas y a partir de esas ideas nuevas hay creatividad. Entonces, siempre no se dejen limitar, hijos, lo que hay que buscar es la forma de romper esos límites y abrir el camino, abrir nuevas brechas, ver nuevas iniciativas y salir adelante. Hacer asociaciones, buscar cómo yo puedo generar relaciones entre cosas y esas relaciones lo que me van a permitir en muchos de los casos es generar procesos operativos que faciliten, digamos, la forma de resolver problemas, de generar de modificaciones y generar inquietudes nuevas de qué pasaría si yo uno esto con esto y a partir de allí darse respuestas a muchos de esos interrogantes que se generan. Entonces, importante dentro de la creatividad y esas habilidades hacer asociaciones. Imaginar consecuencias. ¿Qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué puede pasar? Entonces, esto me va a permitir es ir un poco más allá, ver un poco más el camino. En la práctica eso no lo desarrollamos nunca. Nosotros nos da temor ver qué puede pasar más allá. En términos prácticos, lo que tengo que yo hacer es generar que esos cambios, esa creatividad, me pueda permitir a mí un desarrollo del pensamiento creativo. Desde ahí la importancia que estos 6 habilidades juegan un papel fundamental. El juicio controlado, el hacerse preguntas, el cambiar las perspectivas, el ampliar los límites, en hacer asociaciones e imaginar consecuencias. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. ¿Me permite un momentico que está pasando algo en mi casa? ¿Me permite un instante? Claro, profe, hágale. Un momentico, por favor, ¿sí? Qué pena con ustedes. Es que oí una gritería arriba y es que a mi cuñada sacó la perrita a hacer sus necesidades y salió corriendo y un carro se la acabó de matar. Entonces llamó a la hermana gritando y pues eso me dio cierto temor. ¿Me disculpan? Claro, profe, no, no hay nada que disculpar ahí. Claro, claro, profe. Es que cuando, ahorita que estamos todos en casa, cualquiera de esas griterías uno se imagina infinidad de cosas. Eso, aunque pues el cariño que uno le tiene a los animalitos es algo que son como miembros de la familia. Bueno,
Me va a tranquilizar, ya. Bueno, entonces íbamos a entrar dentro del proceso creativo en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tenemos que tener un proceso creativo ¿para qué? Para el uso eficiente y ahorro del agua en el hogar. La idea es establecer eso que está en azul, una gota de menos, una gota de más en el hogar, cambia la diferencia. Entonces, un poco lo que vamos a empezar es a eso, a aumentar esa creatividad a partir de lo que nosotros estamos viendo. Desde ahí la importancia de ¿qué? De hacernos siempre preguntas, ¿sí? Vemos, y nuevamente reitero la situación que a veces tenemos, es que los niños siempre preguntan, los grandes no preguntamos, y eso está dado en ya siempre lo he mantenido, en los patrones sociales y en los modelos, en los patrones culturales y en los modelos sociales, porque nos han generado esa situación que no preguntemos, que no hagamos preguntas. Y algo que es importante en la vida, y en este caso de ustedes como ingenieros, es preguntarse, siempre pregúntese, porque esto lo que genera es una necesidad, ¿para qué? Para generar capacidades de una pregunta, genera una respuesta, y esa respuesta abre caminos. Entonces, lo que hacen las preguntas es plantear suposiciones que en muchos de los partes pueden bloquear caminos o abrir nuevos caminos, o considerar puntos de vista nuevos, o generar procesos de información que lo que hacen es generar cambios. Entonces, de ahí la importancia de que de alguna forma siempre entendamos que para poder tener un proceso creativo, uno de los elementos fundamentales es hacerse preguntas. Pero, ojo, para hacerse preguntas yo tengo que estar motivado en hacerme preguntas. Si yo no me motivo, en la mayoría de los casos, no generamos preguntas. Porque lo que vemos es que la motivación es lo que me genera a mí, que yo vea más allá, que yo de alguna forma pueda encontrar caminos nuevos, pueda generar, digamos, nuevos momentos o situaciones de información. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, señor, muy Sí, claro. profe, muy claro. Miren lo que nosotros vemos. Hoy empezamos a mirar situaciones en nuestras casas, el baño, entonces vemos, digamos, las cisternas o los drenajes, y vemos que hay un consumo de agua, vemos los grifos, el higiene de las personas, y vemos consumos. Esos consumos nos pueden generar a nosotros formas de ver las cosas, formas de generar procesos de cambio, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a observar y empiezo a ver las cosas con un mayor detalle, o sea, agudizo la vista, automáticamente empiezo a identificar cosas nuevas. Entonces, el gran, digamos, respuesta a la pregunta es lo que nosotros venimos haciendo. Es que nosotros nos planteamos un problema que fue el consumo excesivo de agua, y lo que estamos haciendo es tratando de observar, de ver más allá de las cosas. Entonces ya empezamos a cuantificar, a meterle números a esto, y esos números lo que me va a permitir a mí es establecer elementos que puedo yo variarlos. Esos números se pueden variar, y al variarlos yo puedo decir, yo puedo de alguna forma incidir para que haya una variación dentro de esos números. Entonces yo empiezo a mirar el cuarto de baño, empiezo a mirar que en la cocina los electrodomésticos, el uso del lavaplatos, y veo cómo hay unos consumos que de alguna forma yo puedo generar procesos de variación, ¿sí? Y eso pues lo que me va a permitir a mí es poder generar nuevas ideas de cambios en lo que es una situación de un hogar. Pero si yo tengo una situación de un hogar, puedo también pensar un poco más allá y decir, oiga, si eso lo puedo solucionar yo en mi hogar, ¿por qué yo no puedo generar una oportunidad de generar cambios afuera de mi hogar y generar un cambio en el comportamiento de las personas, generar conciencia o buscar operativamente una reducción de ese consumo exagerado de agua? Entonces, ahí es donde juega un papel un poco la idea de esa creatividad, de esa imaginación, de esa forma de ver las cosas de manera mucho más práctica. ¿Para qué? Para encontrar respuesta a las soluciones de problemas que se les van a dar. Entonces, a lo largo de su carrera y posteriormente, después de su carrera, cuando ya empiezan a trabajar,
permanentemente va a haber problemas planteados y les van a plantear a ustedes cosas para desarrollar. Entonces, de ahí es donde juega un poco ese proceso de crear, de idear nuevas cosas. Entonces, este ejemplo lo que nos está permitiendo a nosotros es meternos en algo que nosotros no ni nos imaginábamos que podíamos generar un cambio, y a partir de allí estamos empezando a crear formas de ver cómo podemos reducir ese consumo, digamos, excesivo de, en este caso, de agua. Entonces, ahí pueden surgir ideas. Pensar uno, oye, ¿qué pasaría si yo utilizo el agua que cae en el tejado de la casa? Entonces yo digo, ay, mire que yo no estoy utilizando. ¿Alguno de ustedes utiliza el agua lluvia? ¿Alguien lo utiliza? ¿Aló? No, señor, yo No, no. profe, yo no la utilizo. No, profe. ¿En qué creen que podrían utilizar el agua lluvia en sus hogares? Podría ser lavando los baños. Regar las plantas. Regar las plantas, remojar, generar para, digamos, restregar el piso, o sea, fregar el piso y poder mejorar cosas. O sea, ahí podemos uno ver, o sea, en términos prácticos, uno ve que hay una pérdida y ahí podría existir unos ahorros económicos. Entonces, el poder que tiene el tejado. ¿Qué son los monos? O sea, son las formas de, digamos, de reducir los grifos. Entonces, hoy ustedes se han dado cuenta que existen unos ahorradores que de alguna forma le permiten modificar, digamos, la cantidad de agua que sale. Entonces, o esa podría ser otra forma. Eh, eh, las cisternas que tienen hoy dos sistemas para lo líquido y lo sólido. Entonces, en lo líquido va a la mitad y en lo sólido va a carga completa. Entonces, hoy hay cisternas digamos, sistemas de evacuación que permiten ahorrar eso. Las aguas grises, o sea, las aguas que resultan el fregadero, de la lavadora, se pueden utilizar, muchos pueden plantear alternativas a partir de allí. Entonces, es ese tipo de elementos dados. La carga en los lavaplatos y lavadoras, igualmente podemos generar procesos de modificación y llevarlos a utilizar. Puedo tener, digamos, en algunos puntos, recoger el agua, por ejemplo, del lavado de loza y llevarlo ¿a qué? A que sirva como elemento de compostaje, porque son sustancias orgánicas que pueden generar un proceso de abonos, ¿sí? Plantear, digamos, todo lo que son los jardines con plantas que no requieran tanta cantidad de agua, aunque pues obviamente en nuestras ciudades no, hay un proceso de lluvia permanente, eso facilita, pero hay ciudades en las cuales no se tiene. Entonces, sin darnos cuenta, ¿qué estamos empezando a ver? Ideas que pueden generarme oportunidades, y a partir de allí, esas oportunidades y esas ideas, puedo crear cosas que me permitan transformar, ¿sí? Ver cómo puedo transformar este tipo de elementos dados. Entonces, ya vamos empezando a encontrar caminos. Otra forma, hacer revisiones permanentes, establecer, digamos, acoples que de alguna forma el agua salga no de manera de chorro, sino de manera de lluvia, botellas en lo que es en los sanitarios, en el baño utilizar cubos para bañarse, o sea, recipientes y captar el agua, y esto después le sirve para el sanitario, establecer una forma de goteo en lo que son los jardines, en el caso de las piscinas, buscar sistemas de tratamiento que no generen que se cambie permanentemente el agua. Entonces, lo que estamos viendo es que pueden surgir ideas muy innovadoras o ideas que, aunque no sean innovadoras, pueden crear procesos de transformación y pueden, de alguna forma, buscar un cambio dado. Ese cambio dado es lo que me va a permitir a mí desarrollar de manera creativa la forma como yo muchas de estas ideas puedo llevarlas a que otros las entiendan, las comprendan y las aprendan. ¿Hasta ahí está? Sí, señor. Ok. Ahí es donde surge el tema, digamos, de la actividad que nosotros vamos a hacer. Vamos a empezar a plantear elementos creativos. Decimos, el proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos. Este implica habilidades del pensamiento que permite integrar los procesos cognitivos, o sea, el conocimiento, menos complicados hasta los conocimientos como, digamos, más complejos,
¿Para qué? Para el logro de ideas y de pensamientos nuevos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es eso, es empezar a mirar cómo a partir de lo que nosotros estamos dando, creamos cosas nuevas, creamos formas, sin salirnos de algo, de nuestro contexto profesional. Yo los voy a empezar a tratar, se lo dije desde el comienzo, como si fueran ingenieros, ustedes de sistemas, y tenemos que empezar a pensar como ingenieros de sistemas. Entonces, de ahí es donde surge la pregunta del foro. ¿Cómo el diseño de un proyecto de ahorro de agua y uso eficiente del agua sensibiliza a los hogares de la ciudad de Pereira sobre el cuidado del recurso hídrico? Entonces, ¿cómo el diseño de un proyecto de ahorro y uso eficiente del agua sensibiliza a los hogares de la ciudad de Pereira sobre el cuidado del recurso hídrico? O sea, estamos planteando, digamos, algo claro que es el ahorro y uso eficiente, y estamos planteando una idea, el tema de la sensibilización. Entonces, ¿qué es la sensibilización? Es que la gente empiece a darse cuenta de que de verdad se desperdicia el agua, que fue lo que alguno de ustedes al comienzo me dijo. Pues la verdad, profe, empecé a darme cuenta de que hay alto consumo de agua. Entonces, un poco lo que la pregunta del foro está dando es buscando ese cambio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Profe, Señor. para hacer hincapié, digamos que en lo que usted dice ahí, una de las preguntas que usted colocaba en el cuestionario era que si, digamos que las campañas sobre el uso adecuado del agua, digamos que ayudaban en algo, ¿cierto? Sí. Sí. Y yo contraargumenté esa pregunta diciendo que pues la información es muy buena, pero la sociedad de hoy en día, bueno, los seres humanos nunca se plantean un problema hasta que están en él. Refiriéndose, por ejemplo, en el agua, a que las personas, si abren la llave y sale agua, ella no les importa si gastan más o gastan menos, ¿sí ve? Sí. En el momento Sí. que en el ser humano, como le decía yo, a nivel regional, nacional pues, o mundial, haya escasez de agua y, y como es, y, pues, digamos, cada 15 días o cada mes solo puede abrir la llave o le llegue agua solo durante una hora, ahí sí el ser humano se dará cuenta de la importancia de ese recurso. Pero hoy en día, digamos que hacer, pues en mi modo de pensar, cuando usted hace un proyecto o alguna cosa y se lo muestra a las personas, la mayoría de ellas sigue siendo igual y sigue gastando exactamente la misma agua por el simple hecho de que están en una zona de confort y no les importa, digamos, lo externo, sino si estar ellos bien, no pasa nada más, pues, no sé. Sí, no, es válido lo que tú dices, y en términos generales eso es lo que ocurre en la sociedad. Ese es el modelo cultural y el patrón social que nosotros tenemos. Nosotros solamente afrontamos los problemas cuando se presentan, nunca estamos preparados para los problemas. Un poco lo que estamos generando es eso, ahí es donde juega el interrogante, porque yo les estoy creando, digamos, que pensemos como ingenieros de sistemas, ¿cómo podemos empezar a trabajar eso? Eso, ahí es donde empiezan a surgir elementos operativos y decir, oiga, si yo asocio la sensibilidad con el pago del recibo, ¿será que al ver que yo tengo que sacar más plata puede generar un cambio en ese comportamiento? Mirar alternativas educativas y formativas que conlleven a ver la conciencia o generen cambios en la conciencia de las personas. Entonces, ahí es donde juega un poco esa iniciativa, que es lo que nosotros estamos tratando de plantear, o que yo quiero plantearles a ustedes, de que surjan instrumentos creativos para tratar de generar procesos de sensibilización en las personas. Entonces, no solamente verlo desde un punto de vista práctico, sino ya empezarlo a asociar como un punto de vista de ingeniero de sistemas, decir, oiga, yo como ingeniero creo alguna cosa para cambiar ese comportamiento de las personas. Entonces, es un poco empezarlos a que ustedes empiecen a desarrollar esa agudeza visual, esa agudeza, digamos, en lo que es el oído, esa agudeza en lo que son los órganos de los sentidos, para tratar de alguna forma, ya como ingenieros, empezar a dar respuesta a un problema
que nosotros lo estamos viviendo. Entonces, a eso es que le estamos apostando, por eso yo estoy haciendo énfasis en esto. Ya la semana entrante vamos a empezar a mirar herramientas y vamos a mirar cómo podemos utilizar herramientas desde la tecnología, desde la información y la comunicación. ¿Para qué? Para poder desarrollar estas ideas que en esta semana nosotros vamos a plantear. Entonces, un poco es eso, ir ahondando en el conocimiento. ¿Para qué? Para que surjan ideas creativas y a partir de allí nosotros podamos empezar a desarrollar. ¿Te queda un poquito más claro, hijo? Sí, señor, muy claro. Oh, ok. Cuestionario. ¿Qué es la creatividad para usted? ¿Puede existir un proceso creativo para el ahorro y uso eficiente del agua? ¿Cómo puede usted realizar una propuesta creativa para el ahorro y uso eficiente del agua? ¿Cómo se imagina usted como ingeniero de sistemas y computación crear un proyecto para ahorro y uso eficiente de agua? Ahí se faltó un teatro, una propuesta de cómo utilizar herramientas TIC para el ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, empezamos a abrir caminos, o sea, este cuestionario lo que me está empezando es a mirarlos, a irlos metiendo, las dos últimas preguntas están dadas y metidas dentro de una visión mucho más pragmática que es el campo en que ustedes tienen. Entonces, la intención del cuestionario es eso, es ahondar en el conocimiento del ahorro y uso eficiente y empezar a meternos dentro de lo que es nuestra carrera y nuestro perfil profesional. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, profe. señor. Ok. Elabora un documento que permita establecer de manera creativa cómo hacer ahorro y uso eficiente, un uso racional del agua potable en los hogares de Pereira. Para ello debe utilizar los 10 enlaces que a continuación les presento. Entonces, hay 10 enlaces que les dan a ustedes ideas que les pueden permitir ver cómo se puede ahorrar el agua. Y aunado a lo que vamos a ver en la próxima clase, nosotros empezamos a mirar cómo podemos asociar. Aquí me interesa que miremos la importancia, que ustedes se concienticen aún más para poder entender más claramente ese consumo excesivo y a partir de eso plantear alternativas, plantear ideas creativas que conlleven a qué, a la construcción de un documento que diga, puedo hacerlo de esta forma, y ese documento, en las próximas clases nosotros vamos a empezar a utilizar herramientas ¿para qué? Para poder generar oportunidades de tratar de generar un proceso de cambio en el comportamiento de las personas. Entonces, estos enlaces van a estar en la actividad. Y por último, vamos a generar dos cosas. Uno, las tareas. Vamos a generar el audio donde mostremos esa idea creativa y vamos a hacer el escrito que de alguna forma nos permita, pues obviamente, empezar a tener los documentos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Pues, importante que entendamos dos cosas fundamentales. Estamos en el proceso creativo. Para tener el proceso creativo tengo que estar motivado a hacerme preguntas. Entonces, las preguntas las tengo a través del foro y el cuestionario. Tengo preguntas que van a aportar. Tengo una serie de información que son esos 10 enlaces que yo les voy a aportar. Ahorita, después de terminar la clase, voy a subir la actividad. No la quise subir para no irlos congestionando. El de la semana pasada subir 2 semanas seguidas y muchos me generaron confusión, entonces decidí, una vez termine la clase, subirles las actividades. Entonces ahorita se las voy a subir. Entonces, lo importante de todo esto es entender que esos enlaces me van a dar a mí la oportunidad de poder tener una visión mucho más clara y a partir de allí generar una forma, una idea concreta y clara de lo que yo podría plantear como modelo creativo, como propuesta creativa, como idea creativa de solucionar un problema desde el punto de vista de la sensibilización, la concientización, la educación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, señor, todo muy claro. Ok. ¿Les agradó el tema? Sí, pero es Sí, interesante. profe. ¿Sí? Y esto lo van a ir ahondando, o sea, van a ir ustedes, van a irse dando cuenta que hay una medida clara en el sentido de poder uno evidenciar resultados, de poder uno darse cuenta, digamos que los problemas, desde la óptica que uno quiera verlos, tienen alternativas y tienen soluciones. Entonces, lo importante es empezar a ver, mire, un problema, llamémoslo medioambiental, de conciencia, que nos toca a todos,
desde el punto de vista práctico lo estamos empezando a ver desde nuestra ojo, que es la ingeniería de sistemas y computación. Entonces, tenemos que siempre desde el comienzo empezar a cambiar esa forma de ver las cosas. Nosotros tenemos que verla como ingenieros de sistemas y computación. Lo vemos como personas, pero lo interiorizamos y miramos como ingenieros cómo vamos agudizando esa forma de ver las cosas, de preguntarnos y de resolverlo. ¿Para qué? Para tener ideas creativas y empezar a construir una nueva forma de pensar, que es lo que nos lo aporta desde el punto de vista profesional. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Preguntas? No, profe, todo muy claro. Ok. Bueno, espero que les haya agradado el tema. Yo ahorita a las 10 de la mañana ya tienen subido todo lo que es la actividad para que las desarrollen. Ya se las mostré y entonces si no hay interrogantes, no hay inquietudes, nos vemos dentro de 8 días en un nuevo tema. Que Dios los guarde y que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga, hijos. Dale, profe, muchas Dale, gracias. no, Que estén muy profe. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, hijos. Hasta luego. Que Dios los guarde. Igualmente, profe.